Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ver, en este momento creo que no tienen acceso a abrir el micrófono. Vamos a ver si alguno puede decir si me estoy escuchando bien. Sí, perfecto, muy bien, entonces, muy bien, Sí, profe. ok, listo, Sí, profe, sí se escucha bien. muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la tutoría del día de hoy. Pues vamos a revisar el tema hoy de la lectura de apalancamiento y punto de equilibrio, que corresponde a esta unidad didáctica, pues algunas instrucciones, ¿verdad? La clase, como siempre ha sido usualmente en este tipo de tutorías, queda grabado para que ustedes la puedan repasar, o bien algún otro estudiante que por algún motivo no pueda asistir el día de hoy, pues pueda escuchar la sesión del día de hoy. Se supone que los micrófonos en este momento están inactivos. Los voy a activar al final para que ustedes puedan hacer las preguntas. Vamos a estar alrededor de unos 50 minutos por acá, 50, 60 minutos máximos, explicando la lectura correspondiente y máximo unos 30 minutos que tengamos para aclarar las dudas que ustedes tengan sobre justamente la presente tutoría. Mi nombre es Joaquín Vargas, soy tutor de la Cátedra de Finanzas y pues me corresponde en esta oportunidad pues ver el tema de apalancamiento y punto de equilibrio. Un aspecto importante que tenemos que manejar dentro de lo que vamos a ver el día de hoy es el concepto de qué es apalancamiento. Primero, entender que el apalancamiento se deriva de la utilización de activos o fondos de costo fijo. Ahora vamos a ver en los ejemplos cómo esos costos fijos nos ayudan a acrecentar los rendimientos de la empresa. Entonces, nos pueden ayudar a acrecentar, pero también puede tener efectos adversos que vamos a estudiar a través de un ejemplo que tenemos. Por lo general, entonces, el aumento del apalancamiento incrementa el rendimiento y también el riesgo. Recordemos que dentro de los cursos de finanzas siempre hemos manejado el concepto de que a mayor riesgo, mayor rendimiento, generalmente, y en tanto que la disminución del apalancamiento, pues entonces va a reducir. Importante destacar que, a diferencia de algunas causas de riesgo que pueden tenerse dentro de las empresas, la administración tiene un control casi completo del riesgo introducido por el uso del apalancamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es una decisión de la empresa que puede manejar cuánto apalancamiento, cuánto costo fijo puedo yo introducir dentro de mi estructura financiera. Tres tipos básicos de apalancamiento que vamos a revisar hoy. El primero es el apalancamiento operativo. El segundo es el apalancamiento financiero y el tercero es el apalancamiento total. Y básicamente podemos verlo y estudiarlo a través de la relación que tienen algunas partidas dentro del estado de resultados. En el caso del apalancamiento operativo, vamos a ver que existe una relación entre los ingresos y las EBIT, es decir, las utilidades antes de impuestos e intereses. En el caso del apalancamiento financiero, vamos a observar una relación que existe entre las EBIT, es decir, las utilidades o ganancias antes de impuestos e intereses, y las EPS. ¿Qué son las EPS? Las ganancias o las utilidades por acción. Y el apalancamiento total lo podemos observar a través de la relación que hay entre los ingresos y las utilidades por acción. Más gráficamente podemos verlo. Podemos verlo en un formato del estado de resultados. El apalancamiento operativo, la relación que existe entre los ingresos y las ganancias antes de impuestos e intereses, las EBIT que hablábamos en un momento. El apalancamiento financiero, la relación que existe entonces entre las ganancias antes de impuestos e intereses y las ganancias por acción. Y el apalancamiento total, la relación que existe entre los ingresos y las ganancias. El estado de resultados nos va a ser muy útil para entender y analizar
estos diferentes tipos de apalancamiento y los efectos que tiene sobre la gestión de la empresa. Antes de continuar con el tema de apalancamiento, vamos a analizar qué es el punto de equilibrio y para qué sirve el punto de equilibrio. Bueno, principalmente tenemos dos funciones dentro de lo que es el punto de equilibrio. El número uno es que podemos determinar el nivel de operaciones que es necesario para una empresa para cubrir todos los costos, es decir, ni ganar ni perder. Y el número dos, la segunda función, es evaluar la rentabilidad que se asocia a diferentes niveles que tengamos de ventas dentro de las empresas. En el caso del punto de equilibrio operativo, va a ser el nivel aquel en el cual las ventas que tengamos van a cubrir los costos operativos. Es decir, cuando las utilidades antes de impuestos e intereses sean cero. Aquí tenemos que tener claro que el primer paso para encontrar y analizar y determinar cuánto es el punto de equilibrio operativo es tenemos que hacer una clasificación de los costos de venta y los gastos operativos en fijos y variables. Tenemos que hacer esa separación. Entendiendo y recordando que los costos fijos están en función del tiempo. Por lo general son de aspectos contractuales. Pensemos en un alquiler. Un alquiler es un monto fijo que se paga y está determinado muchas veces por temas de carácter contractual. En cambio, los costos variables tienen su variación justamente con el nivel de ventas. Es decir, a más ventas, a mayor nivel de producción, vamos a tener un costo variable mayor. Como bien podría ser el flete por ventas. Mientras más ventas tengamos, pues vamos a tener más costos por fletes porque estamos vendiendo más. Tenemos que hacer esa separación. Hay un método algebraico que podemos utilizar para determinar justamente lo que es ese punto de equilibrio. Recordando que tenemos las siguientes variables que tenemos que determinar, donde vamos a señalar que P es el precio de venta por unidad que vamos a tener de nuestro producto. Q va a ser la cantidad de ventas en unidades que vamos a realizar. El FC, en este caso, lo vamos a entender como el costo operativo fijo del periodo. El costo fijo operativo del periodo, como bien podría ser, como lo vimos en las filminas anteriores, el alquiler. Y el costo variable, en este caso, es el costo operativo variable que vamos a tener por unidad. Si lo interpretamos dentro de lo que podría ser una primera parte del estado de resultados, ¿cómo podríamos obtener esta información? Bueno, el ingreso por ventas va a ser el precio por la cantidad en unidades de ventas que yo hice durante el periodo o durante el determinado periodo que esté evaluando. Precio por cantidad son los ingresos que yo voy a registrar en mi estado de resultados. Los costos operativos fijos, bueno, ya vimos que son fijos. Esto no varía en función, es un tema más de carácter contractual. Y los costos operativos variables, pues sí, ya vimos que efectivamente van a variar. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Bueno, el costo variable por unidad por la cantidad que yo esté, en este caso, vendiendo. Ingresos menos los costos, esto nos va a dar las ganancias antes de intereses e impuestos, que era lo que hablábamos de las utilidades, las UAI, o en algunos libros se ve, o las EBIT, que es como se maneja prácticamente en la lectura que estamos revisando el día de hoy. Bueno, ¿cómo determinamos desde el método algebraico el punto de equilibrio? Bueno, si las EBIT, las utilidades antes de impuestos e intereses, son iguales a los ingresos, es decir, precio por cantidad, menos el costo fijo, menos el costo variable, que es la cantidad que yo vendo por tu costo variable, pues aquí vamos a tener cuántas son las utilidades o las ganancias antes de impuestos e intereses. Si hacemos una transformación de esta ecuación, donde vamos a resumir un tanto las variables que están dentro de la ecuación, tenemos que la cantidad, factorizamos en este caso, la cantidad multiplicado por el precio menos el costo variable, que esto se llama
margen de ganancia o margen de contribución, precio menos costo variable, menos el costo fijo. Esto nos va a dar lo que es la utilidad antes de impuestos e intereses. Estas dos fórmulas son exactamente las mismas, nada más que factorizamos ahí para justamente obtener cuánto es la cantidad, que es un elemento muy importante dentro de lo que es el punto de equilibrio operativo. Si queremos determinar cuánto es el punto de equilibrio operativo, pues vamos a decir que las utilidades antes de impuestos e intereses son ceros. Recordemos que lo que determinamos con este punto de equilibrio operativo es el nivel de ventas que tenemos que tener para que la utilidad antes de impuestos e intereses sea cero, justamente. Ahora, teniendo ya esos datos, vamos a decir, vamos a tomar esta ecuación y vamos a resolverla o vamos a plantearla para Q, es decir, para la cantidad de ventas que tenemos que tener. Entonces, Q va a ser igual a ¿qué? Al costo fijo dividido entre el margen de contribución, es decir, precio menos costo variable. Esta fórmula, ¿qué nos va a decir? Perdón, esta fórmula también la podemos plantear de esta otra manera, ¿verdad? Q es igual a costo fijo dividido entre precio menos costo variable o margen de contribución. ¿Qué nos dice esta ecuación? ¿Cuánto yo tengo que producir y vender para que mis utilidades antes de impuestos e intereses sean cero? Es decir, el punto de equilibrio operativo en este caso. De igual manera, podría yo plantear algún método gráfico, hacer un gráfico y tratar visualmente de observar o visualizar, en este caso, cuál es mi punto de equilibrio. Ahorita vamos a ver, con respecto al método algebraico y considerando lo siguiente, un costo fijo de 2.500, un precio de venta por unidad de 10 y un costo variable por unidad de 5, utilizando la formulita que acabamos de revisar en la filmina anterior, decimos costo variable 2.500, margen de contribución 10 menos 5, 5, 2.500 entre 5, 500. ¿Qué son estos 500? Es en el punto en el cual la utilidad antes de impuestos de intereses se vuelve cero. Si esto lo presentamos en un gráfico, como vemos a este lado de la derecha de la filmina, pues podríamos observar también que el punto de equilibrio va a ser de 500, es decir, cuando los ingresos, la línea de ingresos y la línea de los costos se encuentren y en ese momento va a ser cero. ¿Okay? Aquí entendiendo que el costo operativo fijo es de 2.500, que está alrededor de este punto dentro del gráfico. Aspectos que tenemos que tomar en cuenta dentro del punto de equilibrio. Bueno, ¿qué pasa si el costo fijo aumenta? Por ejemplo, en 300, perdón, en 3.000, considerando todas las demás variables que no se puedan mover, solamente aumentamos el costo fijo. Bueno, si hacemos este cálculo con un costo fijo de 3.000, vamos a ver que el punto de equilibrio tiene que aumentar a 600. Es decir, tengo que producir y vender 600 unidades para que mi utilidad antes de impuestos e intereses sea cero. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa si el precio aumenta a 12.50? Y mantenemos las otras variables inamovibles, es decir, el costo variable y el costo fijo, costo variable en 5 y el costo variable en 2.500. Evidentemente vamos a tener un margen de contribución mayor, lo que va a hacer que el punto de equilibrio va a disminuir. ¿En cuanto? A 333,33. Y por otro lado, el costo variable. ¿Qué pasa si el costo variable aumenta a 750? Considerando las demás variables fijas, es decir, no va a cambiar. No va a cambiar el costo fijo y no va a cambiar el precio que tenía inicialmente de 10. Pues bien, en este punto, en este caso, el punto de equilibrio aumenta a 1.000 unidades. ¿Qué quiere decir? Tengo que producir y vender 1.000 unidades para que mi punto de equilibrio, mi utilidad antes de impuestos e intereses sea igual a cero. Entonces, vamos a volver al tema del apalancamiento operativo. Ya hablábamos que el apalancamiento está relacionado con el uso de costos fijos. En el caso del apalancamiento operativo, lo podemos definir como el uso potencial de costos operativos fijos, en este caso, para acrecentar los efectos de los cambios de las ventas sobre las EBIT o las utilidades antes de impuestos
e intereses. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a estar en un nivel de ventas de 1000. Y vamos a considerar los datos que teníamos anteriormente. Es decir, vamos a tener un precio por unidad de 10 y un costo variable de 100. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si yo tengo 1000 unidades y las vendo, pues voy a tener ingresos por 10.000, precio por cantidad. Voy a tener un costo variable de 5.000, 5 por 1000, 5.000. Y ya teníamos anteriormente, habíamos indicado que el costo fijo era de 2.500. Bajo esta situación, vamos a tener una ganancia antes de intereses e impuestos de 2.500. Recordando acá, y me voy a devolver un momentito de las filminas, recordando que uno de los aspectos por los cuales hacíamos un análisis de punto de equilibrio era justamente evaluar la rentabilidad asociado con los diversos niveles de ventas. Bueno, en este caso estamos evaluando un nivel de ventas de ¿cuánto? De 1000, de tal manera que nuestra rentabilidad va a ser de 2000. ¿Qué pasa en este caso si aumentamos las ventas en un 50%? Es decir, vamos a pasar de 1000 a 1500. Analicemos esta situación. 1500 por 10 el precio son 15.000. 1500 por 5, que es mi costo variable, 7.500. Pero ojo, ¿qué pasa con el costo fijo? El costo fijo sigue siendo fijo, es decir, 2.500. En este nivel de ventas de 1500, mi rentabilidad va a ser de 5.000. ¿Qué quiere decir? Que un aumento de 50% en mis ventas, o casi o no, generó que mi ganancia aumentara un 100%. Es decir, de 2.500 a 5.000. ¿Por qué se dio esta situación? Bueno, porque aquí tenemos un costo fijo. Este costo fijo que está acá, de 2.500, nos ha permitido justamente poder acrecentar los efectos que tienen las ventas sobre las utilidades. Pensemos que esta es una situación en la cual nosotros estamos vendiendo un determinado producto y que el costo fijo operativo está asociado a un alquiler, en este caso un alquiler de una bodega, donde nosotros mantenemos nuestro producto mientras lo producimos y lo vendemos. Resulta que estamos haciendo más eficientes, porque por la misma bodega, donde yo podía almacenar, producir 1000 unidades, ahora puedo almacenar y producir 1500 en la misma bodega. Tengo la capacidad de planta necesaria para poder justamente producir más. Y eso me está ayudando a ser más eficiente y justamente tener un aumento en mis ganancias y mi rentabilidad como tal. Pero ¿qué pasa en el caso 2? Si yo más bien tengo una disminución del 50% en las unidades vendidas, es decir, paso de 1000 a 500, pues hacemos el mismo ejercicio. 500 por el precio de venta, que era de 5.000, 500 por el costo variable, que era de 5, 2.500, y el costo fijo, que no cambia porque ya habíamos dicho que es fijo. La bodega no va a variar y siempre me va a cobrar contractualmente los 2.500. Pues en este caso, no tengo ni ganancias ni pérdidas, tengo cero. Y ya habíamos visto de todos modos que en 500, de acuerdo con los datos de la primera anterior, 500 iba a ser mi punto de equilibrio, es decir, donde las ganancias antes de impuestos e intereses iba a ser de cero, como lo estamos viendo en este caso. Pero ¿qué ocurrió? Una disminución del 50% de mis ventas generó una disminución del 100% en mis utilidades antes de impuestos e intereses. Bueno, el punto del grado de apalancamiento operativo lo podemos medir justamente a través de esta fórmula, el GAO. El GAO, o en inglés el DOL. El GAO, grado de apalancamiento operativo. Entonces es la medida numérica del apalancamiento operativo que tiene una empresa. Y lo calculamos, pues lo podemos calcular de varias maneras. Esta es una manera. El GAO es igual a el cambio porcentual en las utilidades antes de impuestos e intereses y el cambio porcentual que tenemos en las ventas. Es muy importante saber que
si hay grado de apalancamiento operativo en la medida que este resultado sea mayor a 1. Mucho ojo, cuando es mayor a 1, no mayor o igual a 1, cuando es mayor a 1 estrictamente. Calculemos el grado de apalancamiento operativo del caso anterior. ¿Cuánto había sido el cambio porcentual en las utilidades antes de puestos de intereses que habíamos analizado anteriormente? En el caso número 1 fue de 100 positivo y en el caso número 2 fue de 100 negativo, es una pérdida. En ambos casos disminuyó el 100%. Y el cambio porcentual de las ventas en ambos casos, ¿cuánto fue? De un 50%. 50% positivo y en el otro caso más bien había sido una reducción del 50%. Vean ustedes que en ambos casos el grado de apalancamiento operativo es 2. De tal manera que sí hay apalancamiento operativo. Entonces, otra vez la lectura viene y nos reafirma, siempre que el cambio de porcentaje de la utilidad antes del impuesto de intereses, la seguir, que se derive de un cambio porcentual específico en las ventas es mayor que este cambio porcentual, existe apalancamiento operativo, como en este caso. ¿Qué quiere decir? Que el grado de apalancamiento operativo es mayor a 1, de tal manera que existe apalancamiento operativo. Sin embargo, yo también puedo calcular el grado de apalancamiento operativo considerando un nivel base de ventas. Vamos a ver, aquí tenemos esta otra fórmula, donde me dice que el grado de apalancamiento operativo considerando un nivel base de ventas está determinado por la siguiente fórmula. ¿Qué era la Q? La cantidad de unidades que yo estoy vendiendo. La P, el precio por unidad. El VC, el costo variable. Y abajo, en el denominador, pues tenemos las mismas variables y tenemos una adicional que ya habíamos visto. FC, el costo fijo en este caso. Pues bien, vamos a sustituir estos valores con los datos que ya veníamos manejando. Está por acá, ya sustituido. Y vean ustedes cómo el grado de apalancamiento operativo otra vez me vuelve a dar exactamente igual. Me vuelve a dar 2, como nos dio con la fórmula anterior. De tal manera que sí hay apalancamiento operativo en este caso con estos datos que teníamos. Una pregunta que a veces me hacen, entonces quiere decir que siempre que hay un aumento del 50% en las ventas, vamos a tener un aumento o una disminución del 100% en las utilidades antes de puestos de intereses. No necesariamente. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí el ejemplo cambia un tanto las variables que estábamos utilizando. Mantenemos siempre el precio en 10, pero nuestro costo variable va a ser de 4.500 y vamos a tener un costo fijo de 3.000. Vamos a ver qué ocurre con este. Caso base 0, base inicial. Tengo 1.000 unidades a un precio de 10.000. Tengo un costo operativo variable de 4.500. ¿De dónde salen esos 4.500? De este costo variable, que es 4.5 por unidad por 1.000, 4.500. ¿Y de dónde sale el costo operativo fijo? Estos 3.000 que están acá, bueno, es que ya había dicho que aquí iba a cambiar mi costo fijo operativo a 3.000. En este caso, con este nivel de ventas de 1.000 y considerando estas variables, yo voy a tener una utilidad antes de impuestos de intereses de 2.500. ¿Qué pasa si el nivel de ventas se incrementa en un 50%? Pues ya hemos visto que pasa a 1.500. 1.500, tengo ingresos por 15.000. Mi costo operativo variable pasa a 6.750, pero mi costo fijo se mantiene por las mismas situaciones que vimos hace un momento. ¿Cuánto va a ser la utilidad antes de impuestos de intereses? Va a ser de 5.250. ¿Cuánto es el crecimiento que ha experimentado la empresa del caso base al caso 1? Un 110%. Es decir, con un crecimiento del 50% de las ventas, yo he logrado que mis utilidades antes de impuestos e intereses se incrementen en 110%. Pero exactamente lo mismo ocurriría, nada más que con un efecto adverso, si analizamos el caso 2. Si disminuye un 50% las ventas, vamos a ver que vamos a tener en este caso una pérdida de 250, lo cual va a generar una disminución de 110% en las ganancias antes de impuestos e intereses.
Ahora, si utilizamos aquella formulita que teníamos hace un rato para calcular cuánto es el grado de apalancamiento operativo, considerando un nivel base de ventas, en este caso de 1000, nos vamos a dar cuenta que el GAO o grado de apalancamiento operativo es de 2.2. Anteriormente era de 2, ahora el 2.2 aumentó. Lo cual quiere decir que bajo esta estructura la empresa sí tiene apalancamiento operativo. Ahora cambiemos el otro tema que tenemos que analizar, lo que es el apalancamiento financiero. Siempre cuando hablamos de apalancamiento estamos hablando de costos fijos. En este caso vamos a hablar de dos costos fijos que podemos analizar, que es el interés de la deuda y los dividendos de acciones preferentes. Bueno, ¿por qué? Porque los intereses de la deuda no van a variar en relación con el nivel de ventas. Eso es un tema ya de pasivo que está en el balance de situación. ¿Cuánto debo yo y cuál es mi tasa de interés? No está asociado en absoluto con el nivel de ventas. De la misma manera, los dividendos de acciones preferentes, que es un tema de política de dividendos que tiene la empresa. Entonces, el apalancamiento financiero lo vamos a definir como ese uso potencial de costos financieros fijos, como estos dos que estamos viendo acá, para acrecentar los efectos que hay en las utilidades antes de impuestos e intereses sobre las EPS. ¿Y qué son las EPS? Las utilidades por acción o las UPA, como en algunos libros los realizamos. Ahora, si tomamos en cuenta también otra vez, ya sería la parte inferior de este estado de resultados, es decir, a partir de las utilidades antes de impuestos e intereses, podremos analizar el mismo efecto que tienen estos costos fijos sobre la rentabilidad de la empresa. Tomamos el siguiente ejemplo, caso base. Tengo una utilidad antes de impuestos e intereses de 10,000. Tengo unos intereses de 2,000, que ya vimos que son costos fijos, no están en función del nivel de actividad de la empresa o de las ventas como tal, está en función del pasivo que tiene la empresa, el apalancamiento que tenga la empresa. Bueno, si a la utilidad antes de impuestos de intereses yo le quito los intereses, pues me queda en este caso 8,000, que sería la utilidad neta antes. En este caso, la empresa está en una tasa del 40%. 40% de 8,000 son los 3,200. Estos son los impuestos que tiene la empresa. La utilidad entonces neta después de impuestos vendría a ser los 8,000 menos los 3,200, los 4,800 que están. Ahora, dentro de mi política de dividendos, yo establecí que iba a pagar dividendos en acciones preferentes, en este caso de 2,500, que también vimos que es un costo fijo. De tal suerte que al final la ganancia disponible para los accionistas o las utilidades disponibles para los accionistas en este caso es de 2,500. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que esta empresa tiene 1,000 acciones comunes. ¿Cuál sería la ganancia por acción? Pues 2,500, que es la ganancia disponible para los accionistas entre las 1,000 acciones. Es decir, tenemos una ganancia por acción, una utilidad por acción de $2.40. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa si en este caso las utilidades antes de impuestos e intereses se incrementan en un 40%? ¿Cómo se va a acrecentar o aumentar o disminuir las ganancias por acción? Bueno, en este caso, un crecimiento del 40% en las utilidades antes de impuestos e intereses nos lleva a que las utilidades, las UAI, van a crecer a 14,000. Ya teníamos que los intereses eran fijos de 2,000. De tal manera que la utilidad neta antes de impuestos, en este caso, viene a ser de 12,000. Teníamos y ya sabíamos que la tasa de impuesto de esta empresa es del 40%. Entonces, 40% por 12,000 nos da impuestos de 4,800. 12,000 menos 4,800 son 7,200. Pero ya sabíamos que mi política de dividendos, en este caso para acciones preferentes, me indican que yo voy a pagar un dividendo de 2,400. Entonces, que es otro costo fijo, lo disminuyo.
de tal manera que al final la ganancia disponible para accionistas va a ser de 4.800. 4.800 entre la cantidad de acciones que tiene la empresa, que eran 1.000, nos dice que cada utilidad, cada acción va a tener una utilidad de $4.80. Es decir, incrementó un 100% con respecto a mi escenario base o escenario inicial. Otra vez, ¿qué pasó por acá? Un crecimiento del 40% en las utilidades antes de impuestos e intereses me generó un crecimiento en las ganancias por acción de la empresa de un 100%. ¿Qué pasa si tenemos una situación adversa? Es decir, tenemos una disminución del 40% más bien en las utilidades antes de impuestos e intereses. Es decir, pasamos de 10.000 a 6.000. Pues otra vez exactamente lo mismo que les venía explicando. Voy a ser más breve acá, de tal manera que todo esto nos va a generar que vamos a tener una ganancia disponible para sus accionistas de cero. Entonces, un 0 entre 1.000, pues evidentemente nos da 0. Las utilidades por acción de la empresa, en el caso número 2, es de 0. Tuvimos una disminución del 100% en las ganancias por acción. ¿Por qué? Porque tuvimos una disminución del 40% en las utilidades antes de impuestos e intereses. Esto con los datos que tenemos de estos costos fijos, llámese en este caso intereses, llámese también dividendos en acciones preferentes. De igual manera que teníamos un grado de apalancamiento operativo para medir los efectos que tenían esos costos fijos en esa utilidad operativa, en esa utilidad antes de impuestos e intereses, pues también tenemos un grado de apalancamiento financiero, el GAF o DFL, por sus siglas en inglés, que en este caso va a ser la medida numérica del apalancamiento financiero que vamos a tener. Y de igual manera podemos utilizar esta fórmula que está acá, donde el grado de apalancamiento financiero lo podemos medir como el cambio porcentual de las utilidades por acción dividido entre el cambio porcentual que tenemos en las utilidades antes de impuestos e intereses. Ya teníamos que, en el caso número 1, teníamos un crecimiento de las utilidades por acción de 100%, ocasionado por un crecimiento en las utilidades antes de impuestos e intereses del 40%, y esto nos da 2.5. En el segundo caso, habíamos tenido y hemos visto que teníamos una disminución del 100% en las utilidades por acción, ocasionados por una disminución del 40% en las utilidades antes de impuestos e intereses, y también nos da 2.5. Y aquí también tenemos un parámetro que tenemos que considerar. Si el grado de apalancamiento financiero es mayor a 1, y ojo, otra vez, no es mayor o igual a 1, es mayor a 1, hay apalancamiento financiero. En este caso, evidentemente hay apalancamiento financiero porque nos da un valor, un resultado mayor a 1, que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Hace un momento habíamos visto que en el caso del grado de apalancamiento operativo teníamos un cálculo considerando un nivel base de ventas. Aquí también podríamos calcular, pero considerando un nivel base de utilidades antes de impuestos e intereses. Y esta es la fórmula. La utilidad antes de impuestos, antes de impuestos de intereses lo divido entre la utilidad antes de impuestos de intereses. Le resto los intereses y le resto los dividendos preferentes. Esta PD que está por acá son los dividendos preferentes. Pero esos dividendos preferentes tengo que hacerle una corrección, y lo vamos a hacer esta corrección con esta formulita que está acá. 1 dividido entre 1 menos T. ¿Y qué era T? La tasa de impuesto, el 40% que hablábamos hace un momento. ¿Por qué se hace esa corrección? Bueno, es que las utilidades antes de impuestos e intereses evidentemente están antes de los impuestos. Los intereses están antes de los impuestos. Pero los dividendos preferentes nosotros los pagamos después de haber pagado los impuestos. Esta corrección lo que hace es normalizar y dejar todos esos datos antes de impuestos, nada más para mejorar el cálculo de este grado de apalancamiento financiero. Si vamos a sustituir los valores que teníamos anteriormente en esta fórmula, que eran, recordemos, el nivel base, 10.000
utilidades antes de impuestos e intereses, 2.000 un costo fijo de intereses que teníamos y 2.400 que era el otro costo fijo de los dividendos, corregidos por la tasa de impuesto, nos vuelve a dar 2.5. El grado de apalancamiento financiero, en este caso, es de 2.5. Conclusión, hay apalancamiento financiero con los datos que tenemos en esta empresa. Ahora vamos a hablar del apalancamiento total, que era el tercer componente que vamos a estudiar hoy. Analizamos primero apalancamiento operativo, analizamos apalancamiento financiero y ahora vamos a ver el apalancamiento total. Y habíamos conversado que el apalancamiento total entonces viene a o está relacionado con el uso potencial de costos fijos, porque siempre hemos hablado de costos fijos, que en este caso puede ser operativos o son operativos y financieros. ¿Para qué? Para acrecentar los efectos que hay en las ventas sobre las utilidades por acción. Es decir, como lo hemos visto en el primer cuadro, voy a devolverme. Y aquí arriba los ingresos, aquí abajo las utilidades por acción o ganancias por acción. Bueno, ya con numeritos analicemos qué pasa en este caso. Vamos a ver, tenemos un nivel de ventas base de 20.000 en unidades. Vamos a vender 20.000 unidades. En este caso, vamos a decir que por cada unidad tenemos un precio de 5, es decir, 20.000 por 5, aquí están los 100.000. Tenemos ingresos de ventas por 100.000. Los costos operativos variables son de 40.000. ¿Por qué son de 40.000? Porque me dice el ejemplo por acá que el costo variable por unidad es de 2. 20.000 por 2 son los 40.000. Y tenemos un costo fijo ya dado operativo de 10.000. De tal manera que la utilidad antes de impuestos e intereses es de 50.000. Continuamos. Tenemos intereses de 20.000, que ya era un componente del apalancamiento financiero, que ya sabemos que está fijo, no cambia. La utilidad neta antes de impuestos del 30%, perdón, de 30.000, y la tasa es del 40%. Entonces, 40% por 30 son los 12.000 de impuestos que tenemos por acá. Y tenemos una utilidad neta después de impuestos de 18.000. Y tenemos otro costo fijo asociado en este caso con los dividendos en acciones preferentes, que en este caso son de 12.000. Al final, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda una ganancia disponible para los accionistas de $6.000. Y vamos a suponer en este caso que para esta empresa tenemos 5.000 acciones en circulación. 6.000 entre 5.000 es 1.2. $1.20 es la utilidad por acción bajo esta estructura que tiene la empresa. ¿Qué pasa ahora si se incrementa las ventas o las unidades vendidas en un 50%? Es decir, ya no son 20, son 30.000. Hacemos el mismo ejercicio, 30.000 unidades, pero cada unidad tiene un precio de 5, 150.000. ¿Qué más teníamos? Es que cada unidad de costo variable es de $2. 2 por 30.000 son los 60.000. Tenemos el costo fijo y con eso no cambia. En este caso, caso número 2, tenemos que la ganancia antes de impuestos de intereses es de 80.000. Los intereses ya sabíamos que no cambian, son fijos, 20.000. Tenemos una utilidad neta antes de impuestos de 60.000. Teníamos impuestos del 40%, es decir, 40% de 60.000 son los 24.000. Y tenemos una utilidad neta después de impuestos de 36.000 y tenemos otro costo fijo financiero en este caso, que eran los dividendos, que ya habíamos visto que no se iban a modificar, que son de 12.000. Al final tenemos una utilidad disponible para los accionistas, en este caso de 24.000, y ya sabíamos que la cantidad de acciones que tienen en circulación esta empresa es de 5.000, 24.000 entre 5.000
acciones, nos dice que cada acción tiene una utilidad de 4.8. ¿Qué quiere decir acá? Resulta que con un crecimiento del 50% en las unidades vendidas de esta empresa, logramos maximizar la utilidad por acción en un 300%. Pasó de 1.2 a 4.8. ¿Gracias a qué? A que en este caso que estamos analizando el apalancamiento total, tenemos costos fijos de carácter operativo de 10.000 y de carácter financiero, como fueron los intereses y fueron los dividendos por acciones preferentes. De igual manera, aquí podríamos también revisar qué era lo que hemos estudiado hace un momento, lo que era el grado de apalancamiento operativo. Si analizamos cuánto creció las utilidades por acción, creció un 60%, de tal manera que el grado de apalancamiento operativo en este caso fue de 1.2, es decir, 60% entre el 50% que era el incremento en las ventas en unidades. Y habíamos analizado que cuando ese grado de apalancamiento operativo es mayor estricto que 1, hay apalancamiento operativo y efectivamente es mayor que 1, hay apalancamiento operativo. Y en el caso del grado de apalancamiento financiero, habíamos analizado que lo podíamos calcular a través del cambio porcentual que había en las utilidades por acción dividido entre el cambio porcentual que había entre las utilidades antes de impuestos e intereses, en este caso 300% y 60%. Tenemos un grado de apalancamiento de 5. Y también habíamos dicho que si el grado de apalancamiento financiero era mayor a 1, mayor estricto a 1, teníamos apalancamiento financiero. En este caso es de 5 y pues una formulita que teníamos por acá, que vamos a revisarla en esta otra primera más bien, donde podemos calcular el grado de apalancamiento total en este caso. Y el grado de apalancamiento total está asociado con la división que podemos hacer del cambio porcentual en las utilidades por acción, dividido entre el cambio porcentual en las ventas. En este caso nos da 6, como en este casito que teníamos por aquí en la primera anterior. ¿Y qué nos dice también la medida que tenemos que tomar en cuenta con este GAT o grado de apalancamiento total? Que si el GAT es mayor a estricto 1, hay apalancamiento total. En este caso es de 6 y hay apalancamiento total. Pero igual que los dos casos anteriores, podemos considerar y calcular el grado de apalancamiento total considerando un nivel base, en este caso de ventas, ¿verdad? Dado por esta fórmula grande que tenemos por acá. Y esta fórmula grande en realidad viene a ser una unión de las dos fórmulas anteriores que teníamos en el caso del grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero. Recordemos que la Q son las unidades que yo vendo, el precio por unidad y el costo variable por unidad. Otra vez volvemos a repetir por acá la misma fórmula que teníamos en el grado de apalancamiento operativo. Podemos observar que acá esta parte que estoy marcando aquí es exactamente la misma fórmula de grado de apalancamiento operativo. ¿Qué le estoy agregando? Los elementos del apalancamiento financiero, como son los costos fijos financieros, los intereses y los dividendos preferentes corregidos por los impuestos. Bueno, aquí lo único que nos resta es cambiar las variables que tenemos por los datos que vimos anteriormente. Bueno, ¿cuál era la cantidad de ventas que teníamos? 20.000 unidades. ¿Cuál era el precio de cada uno? 5. ¿Cuál era el costo variable? 2. Igual lo volvemos a repetir por acá. ¿Cuál era los intereses? 20.000. ¿Cuánto eran los dividendos preferentes? 12.000, corregidos por el impuesto del 40%. Si resolvemos esta ecuación, adivinen cuánto nos vuelve a dar, los mismos 6. Efectivamente hay apalancamiento total en la estructura de esta empresa. ¿Por qué? Porque hemos introducido dentro de la estructura financiera de la empresa costos fijos, tanto operativos como financieros. Otra forma que podríamos tener más fácil para calcular el
grado de apalancamiento total es multiplicando el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero. Recordemos que en el ejemplo habíamos dicho que el grado de apalancamiento operativo es de 1.2 y el grado de apalancamiento financiero es de 5. Pues bien, multiplicamos 1.2 por 5 y nos da 6, que es el grado de apalancamiento total, tal y como lo habíamos calculado, considerando esta fórmula de un nivel base de ventas. Pues bien, esto es lo que tenemos de la lectura del día de hoy. A ver. En este momento voy a abrir los micrófonos, creo que están cerrados, para atender las consultas que ustedes tengan sobre la materia. Bueno, qué bien, veo bastante gente conectada. Como estaba proyectando, no veía que se había conectado bastante. Qué dicha. ¿Alguna duda, alguna consulta? A ver, alguno que pueda abrir el micrófono solo para saber si efectivamente lo pueden habilitar. Hola, sí, o que me escriban, sí o no. No está habilitado, Lucía, vamos a ver qué pasa. ¿Algún otro que intente hacerlo? Ok, vamos a ver. Si yo lo hago así, vamos a ver alguien más. Tampoco. Ya ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, profe. Ya ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a este tema. Vamos a ver. Disculpe, profe. Sí, Lucía. Lucía, ¿verdad? Sí, sí, señor. ¿Cómo se llama? Esos porcentajes que están en el apalancamiento, ¿uno lo puede sacar? O, qué sé yo, para efectos prácticos, uno ya le dan esos datos. Eso es lo que me Usted, tiene un poquillo ok. confundido, sí. Muy bien, muy bien. Excelente pregunta. ¿Se los pueden dar? Pensemos, la preocupación en estos casos siempre es el examen. ¿Se los pueden dar o usted lo puede o usted lo tiene que sacar a partir de los datos nominales que están ahí? Mm, Entonces, de cualquiera de las dos cosas, Lucía, puede ser. Por ejemplo, ok, si usted cambia de un 50, de 50.000 a 60.000, tiene que sacar cuánto fue el crecimiento que hubo de 50 a 60.000. Y ahí tiene el porcentaje, en caso de que no se lo den. Funciona para las dos vías, Lucía, sí, gracias. con gusto. Vamos a ver, ¿algún otro? O si no, vamos a escucharlo. A mí siempre me gusta que participemos todos. Voy a nombrarlos en el mismo orden que los veo. No sé si será el orden que ustedes también lo tienen ahí. Hortensio, ¿todo bien? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Hortensio, no está Hortensio, no está Hortensio. Vamos a ver. Bianca, Todo claro, profe. ¿todo bien? Perfectísimo, Sí. entonces. Perfectísimo, entonces. Bianca, vamos a ver. Fernanda, De mi parte, todo claro, profe. Muchas gracias. con gusto, excelente, qué dicha. Jeremías. Jeremías, ¿está Jeremías ahí? Todo claro, muy bien. Ok, Hortensio, muy bien, gracias, Hortensio. R. Rodríguez, vamos a ver, no sé quién será R. Rodríguez. Hola, profe, sí, todo claro también, muchas Todo gracias. claro, con gusto. Derek Salazar, Todo claro, profe, gracias. con gusto. Paola, todo bien, ok. Ok, la escuché bajito, pero sí, todo bien, entendí. Muy bien. Lucía ya me dijo, le aclaré la duda. Mario Esteban, Mario Esteban a la una, a las dos y a las tres. Andrei, gracias, Andrei.
Oh, muy bien, Mario, perfecto, todo bien, perfecto. Bueno, volverles a recordar que, bueno, que hicimos un repaso de la lectura, en este caso de punto de equilibrio y apalancamiento. Eh, Todavía todos los profesores estábamos atentos a cualquier consulta que ustedes tengan en la plataforma, ¿verdad? Entonces, no se acaba acá, tenemos todavía un par de días ahí para aclarar alguna duda que ustedes tienen y quedamos a las órdenes cualquiera de los profesores que damos este curso. Creo que hay alguno de ustedes que está llevando el curso conmigo, entonces yo quedo atento y mis compañeros profesores también en el caso que les toque con ellos. Pasen bien, muy buenas noches.